Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos, como todos los miércoles, a La Voz del Residente en Urgencias. Estamos muy felices de que nos estén acompañando esta noche. Les recordamos que contamos con diferentes especialidades a lo largo de la semana, así que usted puede escoger qué clase quiere escuchar todas las noches. Ahora, si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una exposición de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando dicha exposición, tenemos la intervención de nuestra doctora mentora, quien podrá realizar algún tipo de complemento, comentario, consejo, felicitación, lo que guste hacer para complementar un poquito más la plática. Les recordamos que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente. También les recordamos que estamos en vivo por la página de Yo Soy Médico 17 y si usted nos está viendo por este modo y quiere preguntar, comentar o felicitar, que a mí me encanta eso, pueden hacer la parte de comentarios o si solamente quieren poner un me gusta o un me encanta, también son súper bienvenidos. Por si lo contrario usted nos está viendo por Zoom y gusta preguntar o comentar, puede escribirlo en la parte de abajo del chat o de preguntas y respuestas y con mucho gusto se lo leeré a los doctores para que puedan verlas o contestar sus preguntas. Finalizaremos este webinario con conclusiones de ambos doctores. Ahora sí, no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Él es médico residente de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General Zona 5 de Nogales, Sonora, egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Ciudad Victoria, el doctor Ramón Eloy González Reyes. Buenas noches, doctor Ramón, ¿sí me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, claro que sí. Buenas noches, doctor. Le agradecemos mucho que nos acompañe esta noche y lo dejo con el mejor público, que son los residentes de urgencia. Si gusta, ya puede comenzar con su exposición. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas tardes todavía acá de este lado en Nogales, Sonora. El día de hoy les vamos a hablar sobre hipoglucemia y neuroglucopenia. Bueno, yo soy el doctor Ramón Eloy González Reyes, residente de primer grado de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General de Zona número 5 del IMSS en Nogales, Sonora. Esta noche también vamos a estar asesorados por la doctora Silvia Elena Maqueda Tenorio. Ella es endocrinóloga pediatra, adscrita al servicio de pediatría del mismo hospital. Bueno, vamos a agregar generalidades. Muchos se preguntarán si hipoglucemia o hipoglicemia o glicemia o glucemia son términos correctos. La verdad es que sí son términos correctos, sí son sinónimos y cualquiera de las dos terminaciones se puede utilizar, ¿sí? Y bueno, dentro de las generalidades, bueno, tenemos que la glucosa es un monosacárido formado por 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Es una hexosa, ya que su forma es hexagonal, la cual contiene 6 átomos de carbono y a su vez es una aldosa que contiene un grupo carboxilo, que a su vez es un isómero, que tiene una forma isomérica, la cual es la galactosa. Tiene 2 enantiómeros. El de mayor importancia o el más abundante es el de glucosa o dextrosa. Tiene un punto de fusión a los 146 grados, una densidad de 1540 kilogramos sobre metro cúbico y a su vez se clasifica como un glúcido, monosacárido o un azúcar reductor. Bueno, hablaremos de hipoglucemia. Como definición, bueno, vamos a clasificarla como una disminución de glucosa por debajo de los niveles normales. Y bueno, esto va a variar de acuerdo a los grupos de edad. Neonatales, en neonatos, bueno, se clasifica menor a 47 miligramos sobre decilitro. Y posteriormente, cuando tienen las primeras 48 horas, de menos a 50 miligramos sobre decilitro. Y después de las 48 horas, menor a 60 miligramos sobre decilitro.
En niños escolares, el valor de corte sugerido son menos de 60 miligramos sobre decilitro o de menos de 68 miligramos sobre decilitro. Y en adultos, pues no existe una clasificación como tal porque en teoría, o se supone que el adulto es una persona sana la cual no debe estar presentando hipoglucemias. Sin embargo, lo vamos a clasificar según la tríada de Whipple o siempre y cuando los valores sean por debajo de los niveles normales de glucosa que la persona debe de ostentar. Y bueno, es una urgencia endocrinológica más común y según la ADA, bueno, es una condición clínica que se va a caracterizar por concentraciones bajas de glucosa. Usualmente van a ser menores a 70 miligramos sobre decilitro. Y el ISPAT lo clasifica como igual, cifras de glucosa menores a 70 miligramos sobre decilitro o una hipoglucemia leve. Para esto, la ADA a su vez, me estoy adelantando un poquito. Normalmente, para personas no diabéticas debe ser menor a 70 miligramos menor a 55 miligramos sobre decilitro. Y para personas diabéticas es menor a 70 miligramos sobre decilitro. La ADA tiene diferentes clasificaciones. En este caso, la clasifica como una hipoglucemia severa, aquella que requiere la asistencia de una persona para lograr valores normoglucémicos. Una sintomática documentada en la cual presenta síntomas con una medición de glucosa central de menos de 70 miligramos, así como una sintomática cuando hay una glucemia de menos de 70, pero no presenta síntomas. La probablemente hipoglucemia sintomática, en la cual no hay una detección de los niveles de glucosa, aún así hay presencia de síntomas, y una hipoglucemia relativa, la cual cursa con síntomas típicos de hipoglucemia, pero a su vez tiene glicemias por encima de 70 miligramos sobre decilitro. Y bueno, para diabetes, bueno, tenemos un valor de alarma que debe ser menor o igual a 70 miligramos sobre decilitro, y a su vez viene una clasificación similar a la de ADA, como es la hipoglucemia severa, la cual requiere la ayuda de otra persona para lograr los valores glucémicos adecuados, la sintomática documentada, la hipoglucemia asintomática, la probablemente asintomática y la pseudohipoglucemia, que son las definiciones similares o parecidas a lo que ya les mencioné ahorita con anterioridad. Y bueno, hablando de epidemiología, el CDC nos reporta nos dice en su reporte del año pasado, el 2020, conforme a las estadísticas del 2016 hasta el 2018, la recopilación, que dentro de sus visitas a urgencias, 235 casos por cada 1000 adultos o mayores de 18 años con diagnóstico de diabetes requirieron hospitalización por presentar hipoglucemias. Y a su vez, las tasas de hospitalizaciones en estos pacientes fueron de 57 adultos por cada 57 pacientes por cada 1000 adultos. ¿Sí? Entonces tenemos que es una urgencia que es la que más se presenta, posteriormente seguida por las cetoacidosis y por cualquier otra alteración de las cifras de glucosa, las cuales requieran una estancia hospitalaria del enfermo. En México, bueno, es la primera causa de mortalidad. 90% de los pacientes que reciben insulina van a experimentar al menos un episodio de hipoglucemia. Dentro de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, lo normal es que presenten 2 episodios de hipoglucemia sintomática por semana y un episodio grave una vez al año. Y del 2 al 4% de las muertes en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 se atribuyen a hipoglucemia. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2
su riesgo aumenta por el uso de insulina más de 10 años. En mujeres embarazadas que padecen diabetes, los episodios de hipoglucemia severa van a ser más frecuentes de 3 a 5 veces en lo que es el primer trimestre a comparación del tercer trimestre. Y en los ancianos, bueno, pues la hipoglucemia es un problema demasiado común. Es un problema demasiado común. ¿Por qué? Porque conforme envejece la persona, bueno, se van a modificar las respuestas contrarreguladoras. Además de las múltiples comorbilidades que tiene el paciente, el anciano, aunado a que puede padecer enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, puede estar en estado de desnutrición o, a su vez, es muy común en ellos la polifarmacia. Los factores de riesgo para pacientes diabéticos nos incluyen clínicamente, pues se le aumenta la sensibilidad a la insulina, el que tengan diabetes de larga evolución, que pertenezcan a los extremos de la vida, tanto jóvenes como adultos mayores, que sean o sean propensos a enfermedad renal y hepática, que hayan tenido eventos previos a hipoglucemia severa y un péptido C negativo, que eso es una indicación o un indicio de que las reservas de glucógeno ya se encuentran alteradas o disminuidas. En cuanto al tratamiento, bueno, la terapia de insulina en ellos también los predispone al riesgo de hipoglucemias, como les mencionaba hace rato. Si tienen 10 años utilizando insulina, es más frecuente que presenten episodios de hipoglucemia. El uso de secretagogos de insulina o hipoglucemiantes orales o terapias combinadas y los cambios en el estilo de vida, como presentar un ayuno prolongado, errores en la administración de medicamentos, ingesta de alcohol o hacer ejercicio, ¿cómo les diré? En exceso o que requiera una actividad física moderada a severa. Y bueno, dentro de la fisiopatología de la hipoglucemia, vamos a hablar de lo que es el tiempo de ayuno. Tenemos que durante el ayuno, el cuerpo va a mantener una homeostasis en la cual va a disminuir la secreción de insulina y mediante la glucogenólisis y gluconeogénesis va a preservar los niveles de glucemia en las personas. Más que nada, por ejemplo, vamos a mantener glicemias normales en lo que son de 4 a 6 horas en el lactante, de 8 a 16 horas en niños y de 24 a 36 horas en adultos. Posteriormente, al pasar ese tiempo, las reservas de glucógeno van a disminuir, van a aparecer los mecanismos contrarreguladores, que es la gluconeogénesis y para aumentar los niveles de glucemia. A su vez, el cuerpo va a evitar la pérdida de proteínas utilizando tejido adiposo, tejidos triglicéridos y ácidos grasos libres para la producción de glucagón y así mantener una homeostasia durante este tiempo. La tolerancia al ayuno, bueno, también varía dependiendo de cada persona. Por ejemplo, en recién nacidos, la tolerancia al ayuno es normal de 4 a 6 horas. En menores de un año, de 15 a 18 horas. Mayores de un año, más de 24 horas. Mayores de 5 años, hasta 36 horas pueden tolerar un ayuno. Y un adulto, hasta 72 horas, puede estar tolerándonos un ayuno. Posteriormente a esas horas, bueno, ya comienzan las alteraciones, ya comenzamos a presentar hipoglucemia, ya se deplecta o ya es insuficiente la reserva de glucógeno que tiene la persona.
Y bueno, ¿cómo se va a presentar todos estos cambios? Bueno, el cerebro va a detectar la disminución de la cifra de glucosa. A partir de los 80-85 miligramos sobre decilitro de glucosa, se activa la primera defensa de nuestro organismo, que es la disminución de la secreción pancreática de glucosa, perdón, de insulina. Y a su vez va a disminuir la utilización por parte de los tejidos sensibles a insulina y de los tejidos periféricos, manteniendo la disponibilidad o la captación de glucosa en lo que es el cerebro. Posterior a esto, si la glucosa sigue bajando, llegando de los 60 a los 65 miligramos sobre decilitro, bueno, vamos a tener la activación del glucagón mediante la señal que va a ser dada por el páncreas hacia el hígado y hacia los riñones, los cuales van a empezar la producción de glucosa, la cual se va a excretar al torrente sanguíneo para mantener los valores normoglucémicos y como un sistema de contrarrespuesta. Si esto no llega a funcionar, se activa una tercera defensa, la cual es dada por un estímulo adenomedular, durante el cual el cerebro le indica a la hipófisis que tiene que darnos o soltar epinefrina en concentraciones de glucosa de 65 a 70 miligramos, lo cual igual va a aumentar la producción de glucosa por el riñón y por el hígado, y esto ya nos empieza a hablar de un periodo crítico, porque ya la activación de la segunda barrera de defensa ya no nos es suficiente, y así nos vamos continuando hasta una cuarta barrera de defensa, donde se activa el cortisol y la hormona de crecimiento, y continúa la disminución de la utilización de la glucosa por los tejidos sensibles a la insulina. Posteriormente, bueno, vamos a presentar la utilización de precursores gluconeogénicos, en este caso el lactato, los aminoácidos, el glicerol, para producir la glucosa arterial, y a su vez, al momento de obtener un estímulo por la noradrenalina y la acetilcolina, se van a desencadenar los síntomas de ingesta o los síntomas de defensa, los cuales nos indican que ya hay un warning o un peligro para el cuerpo, y es cuando el cuerpo tiene la sensación de hambre y la necesidad de querer comer o ingerir algún alimento para aliviar esa pérdida. Por lo general, a partir de los 55 miligramos sobre decilitro es cuando ya se activa el mecanismo de defensa, y teniendo una abolición total de la secreción de insulina a partir de los 40-45 miligramos sobre decilitro. Ya no hay una producción como tal. Y bueno, no vamos a entrar en generalidades, pues todos sabemos que para obtener glucosa lo obtenemos mediante el ciclo de Krebs, mediante dos vías, tanto en el hígado, la vía mitocondrial, que es el piruvato malato, y en el citosol con una reacción de PEC. Como generalidad, bueno, va a ser un proceso el cual nos va a consumir grandes cantidades de energía, ya que necesitamos 6 moléculas de ATP para producir 2 moléculas de ATP. Y a su vez, con la glucogenólisis vamos a obtener la degradación de glucógeno formando glucosa 1-fosfato. Y bueno, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues más que nada el diagnóstico lo realizamos mediante la triada de Whipple. Recordemos como generalidad que Allen Whipple es un cirujano que en 1938
descubrió o mediante la cirugía pancreática se dio cuenta que las personas presentaban síntomas consistentes de hipoglucemia, los cuales se debían a las bajas concentraciones de la baja de glucosa, la cual se cuantificaba mediante un método exacto, en este caso una glucosa central, y a su vez estos respondían y se aliviaban los síntomas a la administración de glucosa tanto de vía oral o vía parenteral, obteniendo una estabilización del paciente. ¿Sí? Tenemos síntomas neurogénicos, los cuales son dependientes de cortisol y adrenalina, los cuales se presentan en las primeras etapas, como lo que es la boca seca, palidez y ansiedad, palpitaciones, así como el hambre, la diaforesis o las parestesias, que esos son síntomas que vamos a ver en personas adultas. Y por debajo de los 55 miligramos sobre decilitro ya vamos a tener síntomas neuroglucopénicos, como son los cambios de conducta, la irritabilidad, confusión, puede haber o no cefalea. Mientras más disminuyen los síntomas, vamos a caer en un estupor, en un coma, en unas crisis convulsivas, hasta llegar a la muerte cerebral. ¿Sí? En cambio, en recién nacidos y lactantes vamos a presentar cianosis, palidez, irritabilidad, puede haber sudoración. La apnea es un signo muy común de hipoglucemia en lactantes. Va a haber rechazo a las tomas, la hipotermia, un llanto normal, temblores, somnolencia, convulsiones, hasta llegar al letargo y coma. En cambio, en niños y adolescentes, los signos y síntomas son muy parecidos a los del adulto, cursando por las mismas etapas, las que conllevan hasta el deterioro neurológico si no se resuelven las cifras de glucemia a la brevedad. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que nos importa? O a lo que vamos, a la neuroglucopenia. Bueno, el cerebro tiene ciertos requerimientos fisiológicos. Por lo general, el cerebro requiere o tiene una tasa metabólica de glucosa que son de 5 miligramos de glucosa por cada 100 gramos de tejido cerebral. Las tasas metabólicas varían de acuerdo a los grupos etarios. Por ejemplo, un recién nacido tiene una tasa metabólica de 3 a 100 miligramos, un lactante o un niño de 4 o 5 miligramos, y en el adulto ya varían de 5 a 6 miligramos. Pero la media son de 5 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral. ¿Sí? Y bueno, durante las diferentes fases neurológicas de la hipoglucemia, bueno, vamos a presentar diferentes síntomas. Y esto es de acuerdo conforme van disminuyendo los niveles de glucemia. Las partes más afectadas en el cerebro o más sensibles para los niveles bajos de glucosa, bueno, es la corteza, el hipocampo y el cuerpo estriado. Durante la fase cortical de la hipoglucemia vamos a tener que la persona afectada comienza a presentar somnolencia, va a haber sudoración, temblores, hasta presentar hipotonías. En la fase diencefálica o subcortical puede haber lipotimia, se comienzan a presentar los movimientos primitivos o reflejos primitivos, como lo son la succión o las muecas, los espasmos clónicos y la inquietud. En la fase mesencefálica volvemos a tener más espasmos, va a haber una desviación ocular, va a haber un Babinski positivo, el cual no debe estar presente. Posteriormente, en la premiencefálica, bueno, va a haber espasmo de los músculos extensores hasta llegar a la fase miencefálica, que ya es la última fase de la hipoglucemia. De la última fase cerebral de la hipoglucemia, en la cual ya tenemos un coma profundo, una respiración superficial, ausencia del reflejo fotomotor, del reflejo corneal, una hipotermia, atonías e hiporreflexias. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la glucosa es capaz de atravesar la barrera hematocefálica por una difusión facilitada mediante los cotransportadores GLUT1
los cuales se encuentran presentes en la barrera hematocefálica, y en las neuronas tenemos los cotransportadores GLUT3. Aquí, bueno, hay un efecto contraproducente. ¿Por qué? Porque en las personas diabéticas o en el enfermo diabético tenemos una sobreexpresión de los mismos. Conforme van teniendo más episodios de hipoglucemia, el cerebro comienza a sobreexpresar estos mismos cotransportadores, lo cual va a hacer que van a preservar las funciones cognitivas de la persona con niveles de glucemia más bajos, los cuales deben de estar afectando, y a su vez las manifestaciones clínicas, bueno, van a pasar inadvertidas. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de cotransportadores, es más fácil captar las cifras, es más fácil captar la glucosa en sangre. Entonces, conforme van bajando las cifras de glucemia, se activan los mecanismos de neuroprotección, los cuales va a ser un aumento del flujo sanguíneo cerebral, y el cerebro va a comenzar a utilizar el reservorio y el uso de sustratos alternativos, como sustratos alternativos a glucosa, como el glucógeno, los aminoácidos y los fosfolípidos, los cuales se convierten en ácido araquidónico. Y a su vez, bueno, la fisiopatología de la neuroglucopenia se explica por diversas vías. Una de las vías más comunes es la de la aparición del glutamato, la cual es captada, el glutamato es captado por los receptores NMDA, que a su vez activan la despolarización de los canales de calcio, disminuyendo lo que es la despolarización de la mitocondria, y la activación de las calpaínas y las endonucleasas. Después de esto obtenemos tres vías que a su vez, bueno, nos va a afectar en lo que es la producción de ATP. Estas tres vías coinciden o nos llevan a lo mismo, lo que es la apoptosis o la muerte celular. En la activación de las calpaínas y las endonucleasas tenemos lo que son la activación de las caspasas. En este caso se activa la caspasa 9 y la caspasa 3. La caspasa 9 es la ejecutora y la caspasa 3 es la iniciadora. ¿Cómo sucede esto? Bueno, al detectar niveles bajos de glucemia, tenemos una sobreexpresión de caspasa 9, la cual va a unir al citocromo C, al de ATP y al AIF1, que es el factor inductor de apoptosis. Pero como no tenemos suficiente glucosa para la producción de ATP, se va a inhibir. Al administrar glucosa, se va a activar la coproducción de ATPs, uniéndose a la procaspasa número 9, que a su vez va a activar la procaspasa número 3, 3 horas posteriores a la administración de glucosa, y al final nos activa la caspasa 3 ejecutora. Posteriormente nos va a dar un daño celular, lo cual va a terminar en la apoptosis. Y eso es por parte de la vía de las calpaínas y las caspasas. Por parte de la vía del óxido nítrico, bueno, tenemos que el óxido nítrico sintetasa, al detectar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, va a permitir que el óxido nítrico se libere, y a su vez
Esto nos va a producir especies reactivas a oxígeno o radicales libres que se van a convertir en peroxinitrilo, lo cual nos va a dañar las proteínas, nos va a dañar un daño al ADN, va a promover la acción de la polimerasa de poli-ADP ribosa, la cual es un mecanismo de reparación del ADN, pero como en este caso va a haber una sobreactivación o va a haber un exceso de PARP, va a inducir a una falla energética, la cual a su vez va a terminar en la muerte o apoptosis la apoptosis de la célula. Y bueno, todo esto es debido a que tenemos una falla en lo que son los canales de calcio, que a su vez son dependientes también de los canales de sodio y potasio, lo cual no va a llevar a una despolarización de la mitocondria, una apertura del poro para la captación de los factores inductores de apoptosis y a su vez para la captación y la producción de ATP. Y bueno, es ahí un poquito complicado y un poco enredado lo que es la fisiopatología de la neuroglucopenia. Inclusive, bueno, todo esto se ha hecho tanto en estudios in vitro como in vivo y aún falta demasiado para dilucidar ahí los mecanismos. O sea, todavía estamos en un limbo. Recientemente ha habido estudios en la UNAM, en el Departamento de Neurología, en los cuales se han estado utilizando ratones de laboratorio, en los cuales se inducen respuestas a hipoglucemia posterior a la administración de grandes cantidades de insulina, y en los cuales se ha visto que conforme disminuyen sus niveles de glucemia, presentan un daño cognitivo y un daño a la memoria, el cual se va volviendo irreversible. A partir de niveles de 20 miligramos sobre decilitro, el cerebro nos deja de funcionar y ya hay una línea isoeléctrica o un cese total de las funciones. Para que nosotros tengamos un daño neurológico posterior, que no va a ser notable en las primeras horas, tienen que pasar más de 15 minutos. Y obviamente, entre más tiempo pase el cerebro sin tener un aporte de glucosa, más extenso va a ser el daño. También hubo ahí, durante las pruebas que se han estado haciendo con estos ratones, que posterior a presentar los periodos de hipoglucemia severos, al administrarles N-acetilcisteína, se comporta como un factor reparador para el tejido cerebral, revirtiendo el daño, mejorando la capacidad cognitiva y la memoria del mismo. Pero bueno, todo eso son cosas que apenas están en estudio y que aún no se han publicado hasta no obtener los resultados deseados o hasta no tener una total comprobación. Y bueno, ahora pasamos de lleno al tratamiento. El tratamiento, bueno, se divide tanto en personas conscientes como inconscientes. En las personas conscientes vamos a aprovechar que la vía oral está disponible, que nos va a responder y bueno, por lo general se prefiere utilizar el tratamiento oral en pacientes con una hipoglucemia leve o moderada que todavía no responden y para eso se utiliza la regla de los 15 miligramos de carbohidrato vía oral. Inclusive se pueden administrar hasta 20 miligramos de carbohidratos. Para empezar en esto, se prefieren los carbohidratos simples. ¿Por qué simples? Porque tienen una fácil absorción y aprovechamiento por parte del organismo, y lo cual nos va a llevar a tener niveles normoglucémicos más pronto. Pero tenemos un
un pequeño inconveniente con los carbohidratos simples. Al ser simples, la absorción va a ser más rápida, su aprovechamiento va a ser de tiempo corto y no nos van a dar un efecto prolongado, por lo cual posteriormente a la ingesta de los 15 miligramos de carbohidrato, tenemos que tomar a los 15 minutos los niveles de glucemia, de preferencia que sean niveles centrales, para ver si tenemos ya niveles aceptables y si no, volver a administrar otra carga de carbohidratos, pero en este caso ya se prefería carbohidratos complejos aunados de proteínas y grasas. En cambio, el paciente inconsciente, bueno, tenemos que realizarle una evaluación, una ABCDE, administrar ya sea un bolo de solución glucosa intravenosa o glucagón, y en casos especiales, bueno, hidrocortisona o criótide o diazóxido. Y bueno, como les mencionaba, pacientes con tratamiento oral, síntomas leves, de 10 a 20, de 15 a 20 miligramos de carbohidratos simples. Hay que tomar niveles de glucosa a los 15 minutos, volver a repetir. Si esto no mejora, ya podemos pasar a la vía endovenosa. Hay que tomar mucho en cuenta que, como estamos hablando más que nada de pacientes diabéticos, la vida media de las medicaciones, los antidiabéticos orales tienen una vida media de 48 a 72 horas. En cambio, las insulinas tienen una vida media de 4.5 hasta 36 horas. Entonces, dependiendo de la medicación y la concomitancia, es el tiempo que requiere de hospitalización y para la resolución de los síntomas de hipoglucemia del paciente diabético. ¿Sí? Y bueno, como tratamiento oral también tenemos disponibles, por ejemplo, en pacientes pediátricos podemos administrarles carbohidratos de absorción rápida de 0.3 gramos por kilo de peso cuando pesan de 10 a 20 gramos. En México tenemos tabletas de 4 gramos de dextrosa y a su vez gel de glucosa de 15 gramos. Ya si no contamos con estos, bueno, como les mencionaba, se pueden administrar de 15 a 20 miligramos de carbohidratos simples, como una porción de frutas, ya sean 2 naranjas, medio plátano, 250 mililitros de jugo, o la típica que se utiliza en México, una coquita. En este caso serían 120 mililitros de refresco. Y también se puede utilizar 15 mililitros de miel o azúcar de mesa. Ya de manera hospitalaria podemos utilizar el glucagón intramuscular. Lo ideal sería que lo tuviéramos presente y que se utilizara en México, pero no lo tenemos. En este caso está indicado en pacientes mayores de 20 kilogramos administrar 1 miligramo intramuscular o vía subcutánea y posteriormente medir los niveles de glucosa a los 15 minutos y si no se han normalizado, volver a repetir. En los pacientes que se administra 1 miligramo de glucagón nos va a producir 20 miligramos de glucosa o el aumento de 20 en las mediciones de glucemia de hasta 20 miligramos. Y en pacientes menores de 20 kilos se puede administrar 0.5 miligramos intramuscular o subcutánea. Los efectos indeseados, bueno, van a ser náuseas y vómito. También contamos con la presentación nasal de glucagón, el cual se ha estado en uso y en investigación desde 1980, que recientemente fue aprobado por la FDA. Se permite el uso en pacientes mayores de 4 años a dosis de 3 miligramos. Los efectos adversos, como les mencionaba, bueno, van a ser náusea y vómito, pero en este caso también se agrega lo que es la irritación de las narinas por la administración del polvo de glucagón. Y bueno, hay diversos estudios en los cuales hay una comparativa del glucagón nasal para pacientes tratados con insulina versus el glucagón intramuscular. Y a su vez, estos nos refieren que la utilización de glucagón nasal
nos trae unas tasas de remisión de hipoglucemia, nos disminuye las admisiones al servicio de urgencias de pacientes con hipoglucemia, así como también al disminuir la admisión de pacientes, nos disminuye los costos de estancia hospitalaria de los pacientes que se ingresan al servicio de urgencias. Y a su vez, bueno, evitamos estar pinchando a pacientes y pues sobre la sobrecarga de trabajo. Y bueno, por vía parenteral, desde hace tiempo se ha estado utilizando la solución glucosada del 50%. Y bueno, ¿por qué abro signos de interrogación? Bueno, porque la solución glucosada del 50% es una solución hiperosmolar, la cual tiene una osmolaridad de 277,75 miliosmoles y una vía periférica nos admite para su administración o para manejo osmolaridades de 750 a 850 miliosmoles. Entonces, al ser una solución hiperosmolar, tenemos que es una solución hidrofóbica y a su vez no es lipofílica, y tenemos unas tasas de extravasación del 30% de la misma. Sí tenemos reversión de los síntomas de hipoglucemia, pero a su vez vuelve a haber recaídas. ¿Por qué? Porque no se aprovecha toda esa glucosa. Y a su vez, esta misma glucosa pasa a formar parte de las reservas de energía en hígado almacenándose como glucógeno, y obviamente pues la flebitis que nos causa por la administración rápida. La literatura dice que administrando lentamente y a un ritmo continuo podemos obtener un aprovechamiento de la solución. Pero también, al estar utilizando glucosa en esas concentraciones, nos puede inducir edema cerebral, hipocalemia, lo cual debemos de estar cuidando. Hay estudios, bueno, son pocos los estudios, pero en comparación a la solución glucosada, al 10%, la cual se puede administrar a 2 gramos por kilogramo de peso o a 2 mililitros por kilogramo, de 15 a 30 minutos, obteniendo la reversión de los síntomas a los 15 minutos de la administración, y posteriormente dejar en infusión de 5 a 10 mililitros por kilogramo hora las próximas 24 horas, y forzando la vía oral para lograr valores normoglucémicos en el paciente hospitalizado. Ahora que si nos adecuamos a situaciones especiales como pacientes renales o pacientes con falla cardíaca y queremos evitar la sobrecarga hídrica, en este caso podemos utilizar solución glucosada al 20%. ¿Cómo se hace esta? Bueno, con 150 mililitros de solución glucosada al 5%, se va a hacer una solución sumándole 50 mililitros de solución glucosada al 50%. E igual, se puede administrar a 2 mililitros por kilogramo y dejándola en tasas de infusión de 5 a 10 mililitros kilogramo hora. Y en casos excepcionales, donde no revierta la hipoglucemia, a pesar de todas estas medidas, podemos utilizar la hidrocortisona a dosis de 100 miligramos vía intravenosa, dosis única. En personas con hiperinsulinismo se prefiere utilizar la locrótide y el diazóxido, pero bueno, estos son casos que raramente vemos en el servicio de urgencias. Por lo general, lo que más nos atañe y lo que pues para nosotros es una pandemia es el paciente diabético, del cual tenemos pues suficientes ingresos al servicio de urgencias hoy en día. Bueno, ¿y cuál es el manejo del paciente? Una vez que ya recuperamos y ya lo estabilizamos, bueno, tenemos que recuperar las reservas de glucógeno, por lo cual debemos dar un manejo por vía oral con carbohidratos complejos o carbohidratos con adición de grasas y proteínas para recuperar estas reservas de glucógeno por si se llegan a requerir en posteriores ocasiones. Y mediante vía intravenosa, en niños se prefiere la glucosa kilominuto de 5 miligramos
en los cuales aumenta de 2 en 2 hasta mantener glucemias por arriba del 100 miligramos sobre decilitro. Y como les mencionaba ahorita, en adultos se prefiere utilizar dextrosa del 5 al 10% para mantener niveles glucémicos mayores a 100 a una tasa de infusión de 5 a 10 mililitros kilogramo hora. Y bueno, bueno. Muy bien, doctor, muchas gracias, excelente presentación. Enseguida voy a pasar a cederle la voz a nuestra doctora mentora que nos está acompañando. Usted la presentó hace ratito, pero enseguida les comento yo a quien tenemos presente. Ella tiene especialidad en pediatría, subespecialidad en endocrinología pediátrica, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Silvia Elena Maqueda. Buenas noches, doctora Silvia, ¿sí me escucha bien? Hola, buenas noches, sí la escucho perfectamente. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Silvia. ¿Sería tan amable de complementar, comentar sobre la exposición del doctor Ramón, por favor? Solamente recordar, ¿no? Lo ideal es que cualquier paciente diabético tenga en casa un kit de emergencias, que sería el kit del glucagón, ¿no? Saberles enseñar y saber aplicar. Si bien, como dice el doctor, pues, en general hay 2 estudios en donde se compara el glucagón intranasal y el glucagón intramuscular. Los dos, la verdad, tienen la misma efectividad, pero es mucho más fácil para los pacientes el glucagón nasal, ¿no? Idealmente en urgencias lo que van a estar utilizando será el glucagón intramuscular o el glucagón lo pueden pasar también subcutáneo. Es importante recalcar que cuando pase la urgencia, ¿no?, de la hipoglucemia, es importante mantener esas concentraciones de glucosa o que el paciente continúe comiendo, porque como ya lo dijo el doctor, ¿no?, para que una paciente llegue en hipoglucemia tiene que haberse acabado las reservas de glucógeno que existen en el cuerpo. O sea, al acabarse esas reservas de glucógeno que tiene el cuerpo, es necesario que después de que corrijamos la hipoglucemia en agudo, posterior, iniciar a recuperar esas reservas perdidas en el cuerpo, ¿no? Ya sea si no puede comer, pues vía intravenosa con soluciones como ya las comentó el doctor, o vía oral con carbohidratos complejos asociados. De la solución, tenían una pregunta acerca de la solución para el 20%. Bueno, da una concentración al 22% y es 100 mililitros de glucosada al 5% más 50 mililitros de solución glucosada al 50%. Muy bien, doctora Silvia, muchas gracias. Le recordamos que si usted gusta mandar algún saludo, comentario, felicitaciones, puede hacerlo en la parte del chat en caso de que os esté viendo por Zoom y de comentarios en caso de que nos esté viendo por Facebook. Como por el momento solamente tengo saludos y felicitaciones y eso los puedo dejar al último, ¿sería tan amable, por favor, doctor Ramón, de regalarme sus conclusiones? Bueno, nuestras conclusiones serían, el tiempo es oro en el paciente con hipoglucemia. ¿Por qué? Porque por mayor tiempo que tengamos con las reservas de glucosa bajas, mayor va a ser la expresión o el daño cerebral que va a presentar. ¿Sí? Entonces, prevenir la hipoglucemia, identificarla y contrarrestarla nos va a dar menores tasas de deterioro, de disminución de la función cognitiva y de alteraciones a la memoria en cualquier paciente en general, no nada más diabéticos, no nada más, bueno, pacientes de este tipo de características, sino en cualquier persona. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctor Ramón. Doctora Silvia, ¿me regala conclusiones del tema, por favor? Mejor no lo pudo haber dicho el doctor Eloy, justamente, ¿no? El tiempo para la resolución de la hipoglucemia es oro, ¿no? Entonces, ya bien lo dijo el doctor, es lo principal. Muy bien, doctora, entonces voy a concluir solamente mandando felicitaciones que estoy viendo. Fernando manda saludos. Carmen manda excelente presentación, doctor, felicitaciones. Gonzalo escribe, felicidades, doctor, saludos desde Monterrey. Gabriela comenta, felicidades, doctor, muy buena presentación, muy buena información también.
Jacqueline pone muchas felicidades, doctor, excelente presentación. Miguel comenta, excelente ponencia, doctor González, ánimo. Y Ricardo Reyes, felicidades al doctor, una gran persona, amigo y primo. Estamos orgullosos de todo lo que has logrado y de lo que vas a lograr. Felicidades. Muchas felicidades, doctor. Está en su primer año de residencia y nos alegra mucho que se haya dado un poco de su tiempo para darnos nuestra clase de esta noche. Muchas felicidades. La verdad es que no tenemos muchos residentes de primer año, así que muchas gracias que se haya animado a estar con nosotros. Me gustaría recordarles que si se perdieron un poquito de la plática del doctor Ramón y quieren volver a revivirla para volver a estudiar un ratito, nos encuentran en YouTube como Medical Legal Center. Ahí van a encontrar La Voz de Residente. La tenemos de lunes a viernes con diferentes especialidades. Los miércoles tenemos por este lado de La Voz de Residente o Medicina Interna o Medicina de Urgencias todos los miércoles. Este miércoles 13 de octubre encontrarán la plática del doctor Ramón y los comentarios de la doctora Silvia. También les recuerdo que nos encuentran en Facebook y en Instagram como La Voz de Residente, y si usted, doctor, que nos está viendo, gusta hacer una plática o una clase como la que acaba de realizar el doctor Ramón, puede acercarse con nosotros y mandarnos un mensaje vía Facebook o Instagram y con mucho gusto le daremos la voz para que nos regale un poquito de su conocimiento, ya que estas clases son con fines altruistas y para la comunidad médica. Termino mandando saludos y viendo felicitaciones de Joel Rodríguez. Dice, muy buena conferencia, saludos desde Nayarit. Ramón comenta, saludos a todos. Perdón, doctor, no vi que era usted, pero ahora te están saludando. Ahora sí me gustaría dirigirme a usted, jefe o jefa de residentes, si requiere alguna de nuestras pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, por favor comuníquese con nosotros al correo electrónico atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, y está recibiendo una de nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Muchas gracias, doctor Ramón, y a la doctora Silvia por darse su tiempo. Leo una pregunta súper rápida que acaba de escribir la doctora Minerva Contreras. Dice, ¿en cuánto tiempo se pasa a la solución preparada? Ok, bueno, la infusión de las soluciones, tanto preparadas como las soluciones de glucosa al 10%, deben de ser de 15 a 30 minutos, cuando lo calculamos a los 2 mililitros por kilogramo de peso. Ya posteriormente, ya se deja en infusión de 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso para 24 horas. Tenemos que recordar que vamos a tomar en cuenta la vida media de los medicamentos o los hipoglucemiantes que se utilizan, tanto de los hipoglucemiantes orales como los hipoglucemiantes inyectados. Y bueno, vamos a volver a recordar, los orales tienen una vida media de 48 a 72 horas y las insulinas de 4.5 horas hasta 36 horas. Entonces, ese es el tiempo en el que debemos de, bueno, la literatura dice que debemos de mantener el paciente en hospitalización 2 veces el tiempo de vida media del medicamento. Entonces, van desde 24 hasta 76 horas. Y siempre y cuando tengamos la resolución y las mediciones de las cifras de glucemia central en niveles normales. Muy bien, doctor, muchas gracias, y alcanzamos a leer esa pregunta de la doctora Minerva. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias al doctor Ramón y muchas gracias, doctora Silvia. Que pasen muy buena noche o tarde por allá. Hasta luego, que estén bien. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.